Muy bien. Bien, aquí ya tenemos nuestros registros de datos. Lógicamente, cuando nosotros vayamos a trabajar, no nos van a dar, pues, pues bueno, posiblemente nos den una base de datos, ¿no? O posiblemente nosotros eh, tengamos que armar esta base de datos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, como les mencionaba, tenemos que es, vean, los nombres de campo, que es todo lo de la primera fila. Ojo, no necesariamente, ya, ojo, no necesariamente esto va a empezar pues en la primera fila, no en la fila uno acá, ¿no? No necesariamente va a empezar ahí, puede empezar en la fila 5, en la fila 10, 15, no sé. Lo que sí hay que considerar es, sin importar en el número de fila, esto de aquí, el orden de aquí, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos considerar, ya, debemos considerar al momento de trabajar nuestros documentos de trabajo. Aquí vamos a trabajar en base a lo que viene a ser una hoja de cálculo, ¿sí? Ahora, ahora, por ejemplo, a ver, ¿cuántos registros tenemos en esta hoja de base de datos? A ver, ya cada dato corresponde a una celda. Eso hay que siempre tomarlo en cuenta, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta siempre eso. Acá no voy a tener pues en tipo local y oficina, por ejemplo. Esos dos serían uno solo, porque se encuentra en una sola celda. Si la persona tiene dos tipos de vivienda, acá pues será tipo 1, ¿no? Acá será este tipo 1 y pondré otro tipo 2, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar o hay que reconocer que cada campo, ¿sí? Cada nombre de campo representa, ¿sí? Ahí está, a a un rango de datos, ¿ya? Listo. Muy bien. Ahora, otro aspecto que tenemos que considerar aquí es lo siguiente. Primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar una copia a este documento. Vamos a trabajar con la copia. Recomendación. Jamás se trabaja sobre el documento original. Pónganlo como una norma, aunque sea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están trabajando sobre el documento original. Se malogra el documento original, por ejemplo. O han hecho algo que no han debido hacer. O lo han dañado, no sé. Entonces, si han trabajado sobre el documento original, no van a tener opción a poder recuperar la información, ¿sí? Entonces, jamás se trabaja sobre el documento original. Pero aquí lo que vamos a hacer primero es este. Este es mi archivo. Ustedes van a generar su propio archivo. Para ello nos vamos a hoja 1 y le damos anti-click, ¿no? Y le ponemos mover o copiar. En mover o copiar, aquí, en mover o copiar, le ponemos nuevo libro y le vamos a sacar una copia. ¿Sí? Ahí está. Le sacamos una copia. ¿Ya?
Esta copia lo guardamos, nos vamos a archivo y lo guardamos. Guardar, examinar y lo vamos a guardar, ojo, en nuestra carpetita de Zenfoti G28. Sí, lo guardamos ahí. Sí, lo guardamos ahí. Ahí está. Y vamos a crear nuestra hojita de hojas de cálculo. Nuestra carpeta de hojas de cálculo. ¿Ya? Nuestra carpetita de hojas de cálculo. ¿Ya? Lo crean y lo guardan ahí. ¿Sí? Lo guardan allí. Y le van a poner el siguiente nombre. Le van a poner sus apellidos. ¿Sí? Seguido de la letra G28. Trabajo en clases. Trabajo en clases. ¿Ya? Trabajo en clases. ¿Ya? Muy bien. Y le ponemos guardar. Ahora sí. Ya, este va a ser nuestro documento original. El otro lo cerramos. Ya, le pongo no guardar. Listo. Ahí está. Bien. Ahora sí. Tengo mi archivo. Esta es mi hoja principal. Ojo, aquí le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner BD. ¿No? BD guión principal. Ahí está. Vamos a volver a sacar otra copia. ¿Sí? Mover o copiar, pero esta vez dentro del mismo documento. ¿Sí? Dentro del mismo documento. Vamos a crear, ojo, estamos creando la copia, pero esta vez dentro de nuestro mismo documento. ¿Sí? Dentro de nuestro mismo documento. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Listo, ¿todos ya lo tienen? Ya, muy bien. Entonces le damos a aceptar. Bien, este es el principal. Ese no lo vamos a tocar, ese es el principal, porque si fallamos aquí, ya pues vamos a tener un reemplazo. ¿Ya? Vamos a trabajar, ¿ya? Con este, con el que dice 2, ¿ya? Con el que dice 2. Si desean, le podemos poner aquí copia, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora, otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el siguiente. Por ejemplo, en Excel nosotros tenemos lo que son los formatos de celda. Estos formatos de celda, ojo chicos, me ayuda a trabajar y a definir de manera correcta nuestros datos, a poder establecerlos de mejor manera.
Por ejemplo, yo podría sumar estos datos. A ver. No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué tipo de datos son? Exacto, ¿no? Son datos de tipo texto, ¿sí? Son datos de tipo texto. Entonces, lógicamente allí no vamos a poder, por ejemplo, sumarlo o sacar un promedio. Allí, por ejemplo, tendríamos que aplicar funciones, ¿ya? Funciones para datos de tipo texto. Incluso hasta allí podríamos hacer un conteo, podríamos contar, ¿no? Cuántas personas hay en alquiler, en venta, en tipo de vivienda oficina, parking, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, sumar parking más oficina, ¿a cuánto es igual? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es establecer los formatos de celda. ¿Cómo establecemos los formatos de celda? Ojo, a ver, aquí por favor vamos a abrir una nueva hoja, ya, acá hoja nueva, y le vamos a poner el nombre de ejemplo, ya, ejemplos. Ya va a ser nuestra hojita de ejemplos. Vean, por ejemplo, a ver, aquí le voy a poner edad, ya, por ejemplo. Y aquí, ya, número de orden, por ejemplo. Ya, número de orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ya. Por ejemplo, estos datos son datos numéricos, ¿no es cierto? Son datos numéricos. Entonces, el formato que debería establecer, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sea? Tendría que ser datos. ¿Qué tipo de datos? Alfabéticos, texto. ¿Cuál? A ver, datos numéricos, pues, ¿cierto? Entonces, aquí en la pestaña de inicio tenemos este grupo, número. Con ese nombre, ahí está, número. Sí, número. Acá nosotros vamos a poder encontrar todos los formatos, pero ojo, podemos cambiarlo desde allí, no hay ningún problema, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es darle clic aquí, en esta flechita, ¿sí? Le damos clic, a ver, ya, me aparece esta ventana de formato de celdas. Aquí tenemos las pestañas, vean, inicio, perdón, número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. El primero que vamos a ver es el de número. Vean, aquí tenemos el de categoría. ¿Sí? Categoría. Generalmente, bueno, siempre debe estar en la categoría general. ¿Qué implica estos formatos? Como les decía al inicio, me permite definir los tipos de datos, ¿sí? Con el cual estoy trabajando. Si es dato numérico, si es moneda, si es de fecha, si es de contabilidad, si es porcentaje, si es versión científico, tercio especial, o podemos personalizar los formatos. ¿Sí?
Entonces, vean, para este, por ejemplo, para estos datos, voy a volver a hacer, para estos datos, ¿sí? Para estos datos. ¿Cuál sería el más recomendado? A ver, sí, a ver, solo general, ¿seguro? ¿Seguro, seguro? A ver, Ruth, ya. ¿Segura? ¿Muy segura? ¿O casi segura? A ver, veamos. Vean, ojo, les vuelvo a repetir. ¿El general se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. ¿Qué va a pasar? Simplemente que no me va a ayudar a definir los tipos de datos con los cuales estoy trabajando. Por eso les dije al inicio, cuando trabajemos una base de datos, la recomendación es establecer correctamente con qué tipos o con qué tipo de datos estamos trabajando. Lógicamente aquí número de orden, ¿no? Primero que nada no se va a repetir, ¿no? Porque es único, ¿no? Así como por ejemplo el DNI o el ID, entre otros, ¿no? O el código de alumnos, ¿no? Son datos únicos, pero son datos numéricos, son números. Entonces, si son datos numéricos, hay que tratarlos como tal, por así decirlo, ¿ya? Entonces, aquí efectivamente, lo ideal sería darle el formato de número, ¿ya? Darle el formato de número, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, en este caso le ponemos número. Y acá, por ejemplo, vean, me aparece la muestra, me aparecen, por ejemplo, cómo se observaría con los números negativos una vista previa. Y aquí tenemos algo muy importante. Lo voy a poner de otro color. Este de aquí. Posiciones decimales. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De un número de, por ejemplo, el DNI. ¿Tiene decimales o no tiene decimales? A ver, no tienen, ¿no es cierto? ¿Nuestras edades tienen o no tienen decimales? Ojo, cuidado que alguien me diga 23 años o 5 meses, ¿ah? No, esos no son decimales. Ah, Ronnie ya le estaba pensando ya. A ver, claro, no tiene, ¿no es cierto? Son exactos, ¿no? Son 2 días, o 5 días, o 24 horas, 17 horas, ¿no? Son prácticamente datos, números exactos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Vean, si nosotros lo dejamos aquí, vean, ¿cómo lo va a mostrar? 1.00, con decimales. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Si yo no quiero los decimales, tendría que borrarlo. A ver, bórrenlo y pónganle a aceptar. ¿Qué les muestra? Ronnie.
Exacto, ¿no? Nos aparece un error ahí. Entonces, si yo no quiero decimales, tendríamos que ponerle un valor. En este caso, 0. ¿Ya? 0. Y ven, ahí está. En la muestra ya no me muestra el 0. O digo los decimales. Entonces simplemente le doy a aceptar y listo. Por ejemplo, aquí en edad, vean. Le voy a poner 23, acá 35. Mi edad. Soy viejo ya. Y acá, a ver, ya 40. Ya, a 5 va a llegar a 40, ya. 5 años más. Ya, vean. Por ejemplo, selecciono los datos. Ojo, para aplicar los formatos de celda, no necesito, ojo, no necesito tener primero los datos. No. Simple- puedo yo seleccionar celdas vacías, vean, puedo seleccionar celdas vacías y aplicar el formato de celda. Ya, a ver, lo vamos a hacer de esa manera, por ejemplo. Ya, uno más, ya, de esta manera, vean. Todo eso. Ahí, vean, todo esto. 5 filas. Ya, 5 filas, 5 filas. Ya, ven. Voy a seleccionar 3, 4, 5. Ah, perdón, acá. Primero aquí. Le voy a aplicar número, 0 decimales. Lo voy a volver a aplicar, no hay ningún problema. Vean, yo sé que para muchos tal vez sea mucho más fácil aquí, ¿no? Le hago clic, le pongo número y ya listo. Pero en esta ventana, acá en esta ventana, me muestra pues los valores de manera mucho más detallada, ¿sí? Me muestra de manera mucho más detallada. Entonces, de preferencia aplicar esto, ¿no? De preferencia. Porque me va a permitir modificar y personalizar eh, las, los formatos de celda, ¿sí? Ahí está, ¿no? Le doy a aceptar. Listo. Ah, ya, me olvidaba. Acá le iba a poner, ya, le voy a poner un color, ya para que se den cuenta. Ya, listo. Y ahora edad, vean. Le voy a poner otro color. Ya, a ver, ya este es color oro, énfasis 4, claro, 60%. Ahí está, ¿sí? Entonces vean, estoy seleccionando este rango de datos, este rango de celdas. Son celdas porque no hay valores todavía, entonces es rango de celdas. Si fuesen valores, ya pues, mira, rango de datos, ¿no? Ahí está. Lo selecciono, me voy al formato de celdas y esta vez me voy a ir a número. Oh, perdón, a texto. ¿Quién puede leer, por favor, lo que dice aquí? A ver, Jordi, por favor. A ver, Jordi. Exacto. A ver, ¿qué se entiende por este tipo de formato? Por este formato de celda. Es exclusivamente para datos de tipo texto. Ojo. Pero ¿qué dice aquí? Cuando se encuentre. Sí. Ujú, claro, a eso vamos. Bien. Cuando se encuentre un número en la celda se representa exactamente como si, es decir, como texto. Vean. Le doy a aceptar. A ver, lo aplicamos, le doy a aceptar. Vean, por ejemplo, ¿no? Los mismos datos. 28.
27, 26. Ya. Y ven la diferencia acá. 28, 27 y 26. Primero, vean la diferencia. La posición. ¿Sí? La posición, eso es 1. 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a estos datos, ¿no? Estos datos que tengo aquí, los quiero sumar? Vean, le pongo igual, suma, lo selecciono, vamos a ver si suma. Vean, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No lo está reconociendo como valores numéricos, precisamente lo que decía. Por más de que hayan valores numéricos y estos tienen el formato de tipo texto, no los va a reconocer como tal. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado al momento, ¿sí? Al momento de establecer los formatos. ¿Ya? A ver, no lo va a reconocer. Ahora, ¿dónde nosotros podemos visualizar el formato que tiene ese grupo de celdas? Ojo, vean, solamente he seleccionado este rango. ¿Qué pasa si me voy aquí? Allí va a tener otro formato. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente podemos aplicar los formatos a las celdas que estamos seleccionando. Otro gran error que cometen es el siguiente. Y espero no lo hagan porque ya les estoy indicando, es un gran error. Por ejemplo, les digo, seleccionen los datos del campo número de orden. ¿Desde dónde tendrían que seleccionar? A ver, ¿desde dónde tendrían que seleccionar? A ver, Ronnie. Ya, desde la celda A4 hasta la celda A8, ¿no es cierto? Muy bien. Seleccionar los datos. Ojo, ¿cuáles son los datos? Recuerden, por favor, estos no son datos, número de orden, edad. Esos nombres de campo no son datos. Son solamente nombres que me representan a los datos. Es como decir, ¿no? Que el nombre Senfoti Grupo 28 fuese un alumno más, ¿cierto? ¿Quiénes son los alumnos? No es el nombre Grupo Senfoti Grupo 28, son cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes vienen a ser los estudiantes, perdón, estudiantes, no alumnos, estudiantes, ¿ya? Cada uno de ustedes vienen a ser los estudiantes, ¿sí? Pero el nombre, Senfoti Grupo 28, solamente es el nombre que los representa, ¿sí? Que los representa. Y eso sucede aquí, ¿ya? Eso sucede aquí. Ese número de orden, ese nombre de edad, son solamente nombres que nos representan, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando les digo seleccionen los datos de número de orden, ¿qué hacen? Hacen esto. Se van aquí, ¿bien? Se van aquí a los encabezados, ¿sí? Se van aquí a los encabezados y le dan un clic. ¿Qué me permite esto? Vean, lógicamente me va a permitir seleccionar, pero me está seleccionando pues todo, toda la columna, incluso campos o celdas, ¿ya? Celdas que no son datos,
¿ya? Que no son datos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿A quién vamos a aplicar las funciones? ¿A quién vamos a aplicar las fórmulas? No va a ser pues a los nombres de campo, va a ser a los datos, ¿sí? A los datos, ¿ya? Entonces, por favor, consideren eso, ¿ya? Ya saben, ya. Cuidado que después me estén seleccionando los nombres de campo también y cuando hagamos los ejercicios les muestre error. Jalado, los voy a jalar todos. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que van a hacer es establecer los formatos de celdas correspondientes. ¿Sí? ¿Ya? Los formatos de celdas correspondientes. Por ejemplo, acá tenemos uno que es fecha comienzo. Estos datos que tenemos allí me permite visualizar algún tipo de fecha. A ver, no, no es cierto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Establecer el formato que corresponde a fecha. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar el rango de datos, ¿sí? Y vamos a aplicar los formatos de celdas que corresponden. Por ejemplo, a referencia. Habíamos indicado que tendría que ser número, ¿no es cierto? Por ejemplo, a tipo, ¿cuál sería el más indicado? ¿Cuál sería el más indicado para tipo? Para tipo vivienda. Formato, está muy bien. Exacto. Por ejemplo, para salario anual comprador, ¿cuál sería? ¿Números? Si es salario, sería de moneda. Muy bien. Vean, eh, acá por ejemplo, ojo, tenemos el de contabilidad. Básicamente ambos tienen la misma función, tanto el de moneda como el de contabilidad. Ojo, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Eh, a ver, ¿quiénes son contadores aquí? Levanten la mano. ¿Nadie? No, que no hay contadores. No los voy a engañar entonces. Ya, mentira. Vean, por ejemplo, en la parte de contabilidad, cuando ellos trabajan lo que es la documentación de Excel, sus libros contables y todo eso, ¿qué es lo que cambia? Cambia, por ejemplo, en este caso, la posición, ojo, la posición del tipo de moneda. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, el de moneda nada más, ojo, el de moneda, ¿qué va a pasar? Este de moneda se va a establecer al lado del valor numérico, ¿no? Este lado. Si son 5 cifras, igual 5, 4, y se va a ver como desordenado, podríamos decir. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando aplicamos el de contabilidad? En ese caso, el tipo de moneda o el símbolo de moneda siempre se establece en este lado, a la izquierda, ahí, de manera ordenada. ¿Sí? De manera ordenada, ¿no? Entonces son estructuras que, bueno, en este caso, pues los contadores conocen, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces,
Allí, por ejemplo, incluso me ayuda a determinar, ¿no? Si ha habido ganancias, ha habido pérdidas, ¿no? Entre otros. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Pero más que todo, esa es la diferencia en estos dos formatos, de moneda y contabilidad. Todo lo demás de aplicar funciones en ese tipo de monedas, todo eso es lo mismo, ¿sí? Pues lógicamente en contabilidad, bueno, es la estructura, el formato nada más. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, a ver, apliquen por favor los formatos que corresponden, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí uno de superficie. Al de superficie lo establecemos con el formato número nada más. ¿Ya? Con el formato de número. ¿Sí? Con el formato de número. ¿Ya? Listo. A ver, aplíquenlo por favor. A ver. A ver, ¿cómo enumeramos? ¿Ya? De manera ascendente. Primero, posiciónate en la columna E. Fila 3, columna E. A ver. Ya. A ver. Ujú, viene. Ya. A ver, pregunta. ¿Cómo enumeramos de manera ascendente del 1 hasta el 10? A ver, a ver. A ver, ¿quién le ayuda? A ver. A ver, ponle 1 allí, por favor. Y abajo le pones 3. Ya. Haz el mismo procedimiento que hiciste al inicio, por favor. Selecciona esas dos celdas. Sí, a ver, selecciona las dos celdas y arrástralo, por favor. Ya, ahí nomás. De los valores, ¿son pares, impares, de manera ascendente, continuos? ¿Cómo nos está mostrando? ¿Pares? A ver. ¿Pares o impares? A ver. Números impares. ¿Y de cuánto en cuánto está yendo la secuencia? ¿De 1 en uno, de 2 en 2, de 3 en 3? Ya, exacto. Cada 2, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Los dos primeros dígitos de cuánto en cuánto iban. De 2 en 2, ¿no? Había una diferencia de 2. 1 y 3. Hay una diferencia de 2. El incremento, ¿no? ¿Puedo hacer eso con los mismos números para que me muestre números pares? También. Podría poner el primer valor 0 y el segundo valor 2, ¿no es cierto? Y automáticamente me mostraría por los números pares. Pero si quiero, por ejemplo, que me muestre los números pares hasta 20.000, por ejemplo, exagerando, ¿no? 20.000, ¿se podría o no se podría? A ver, ¿cómo? A ver, venía tú misma, a ver. Iniciando desde cero, por ejemplo. No, cero va a ser mi valor de inicio. Hasta 20.000, ¿ah? Ya, a ver. Solamente selecciona el primer valor, borre el 2. Posiciónate en el valor cero, ya. Y haz el mismo procedimiento. Estás poniendo espacio ahí. Ya.
Solamente que lo hiciste para las filas. Listo, ahí está. ¿Sí? Vean chicos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede. Podemos iniciar, lo único que requerimos es, ojo, iniciar, ya, iniciar el valor. ¿En qué valor vamos a iniciar? Ahora, posiciónate en la columna J, por favor. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño otro ejercicio. Le ponemos igual, ¿sí? Todos, por favor, ¿ya? Igual. Y los valores que tenemos allí de 0, 2, 4, los vamos a sumar y le vamos a incrementar más 5. Es decir, vamos a seleccionar la celda, vamos a la referencia, en este caso el valor de inicio que vendría a ser 0. No, 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 haz la referencia nomás. Selecciona la celda I2, ponle igual, no, no, a ver, ponle igual en la celda J4, ya. No, 3 sería, 3 en ese caso. 3, por favor, ya. Igual. O sea, a los valores pares que hemos hallado, y a los valores pares que hemos hallado, le vamos a sumar más 5, ¿ya? Le vamos a sumar más 5. Entonces, para sumar, ¿no? Le ponemos igual, ojo, recuerden, el igual me permite iniciar, ojo, eh, me permite iniciar la referencia. Podemos iniciar las referencias, insertar funciones y fórmulas. Si en este caso lo que queremos es sumar los valores pares, ¿no? E incrementarle más 5. Entonces, en este caso vamos a hacer la referencia igual y seleccionamos el primer valor par, que sería 0. ¿Ya? Le damos un clic, ahí está. Allí me aparece I3, ojo, ese I3 es la referencia, a la celda que se está haciendo la referencia. ¿Ya? Ojo con eso. Y a eso le sumamos más 5. Ujú, ya. Ahora, al darle enter, a ver, dale enter por favor. Ya. Vean, quiero sumar a todos los valores pares. ¿Qué tendría que hacer? A ver, Ronnie, Jordi, a ver, Eduardo. Ahí está. Exacto, muy bien. Entonces es otra forma de hacer el autocompletado. Pero ojo, eso no funciona en todos los casos. Vean, vete por favor, anda, ve a la celda L4. Ya, haz el mismo procedimiento. A ver, todos, a ver, hagan el mismo procedimiento. Ujú, igual, exacto, lo mismo, el mismo procedimiento. Con la celda I nomás, con los números pares. A ver, hacemos el mismo procedimiento. Aplícalo, a ver. ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque la celda que está a la izquierda está con valores o está vacío. Está vacío, exacto. Es decir, eso se va a aplicar siempre y cuando la celda que esté al lado ya contenga un límite.
Es decir, allí, por ejemplo, perdón, la columna K no tiene pues un límite, no tiene donde acabe. Por lo tanto, pues allí donde tú estás te va a decir, oye, hasta donde quieres que vaya, si las dos columnas que están a mi derecha y a mi izquierda están vacías. O sea, ¿cuál es mi límite? En cambio, con el anterior, ¿qué teníamos? Teníamos los valores pares que iban hasta 20.000. Pues ya había un límite allí, un relleno de valores, ¿sí? Entonces, ¿podemos aplicar eso? Sí, pero siempre y cuando tanto la celda de la izquierda o derecha contengan datos y me permita limitar ahí, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar y seleccionar los datos. Ahora, por ejemplo, si yo quiero seleccionar los valores pares de la columna I, a ver, posiciónate por favor en la columna I, en la I4, en la celda I4, I3, ¿no? I3. ¿Cómo podríamos seleccionar todos esos datos? O todo ese rango de datos. Ya, exacto. Control Shift y no es flechita para abajo. Tecla de dirección para abajo. Ya, tecla de dirección para abajo. Allí, por ejemplo, ojo, me permite seleccionar, ya, ojo, me permite seleccionar las celdas que contienen un valor, ya, que contienen un valor. ¿Qué pasa? A ver, posiciónate por favor, en la columna K. Simplemente presiona la tecla de dirección hacia arriba. Hace el mismo procedimiento. Ajá, y la tecla de dirección abajo. ¿Hasta dónde me ha llevado? Hasta abajo. Es la fila número 1.048.576. Es decir, la última fila. ¿Por qué? Porque allí pues no había ningún valor donde detenerme. Oh, perdón, columna. Gracias, Eduardo. Columna. No, o sea, me ha llevado hasta la fila 1.048.576. Pero en la columna acá. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? O sea, es la última fila, pero en la columna acá. ¿Sí? Está bien, muy bien. Entonces, vean, me ha llevado hasta la última fila. ¿Por qué? Porque no hay un límite allí. Si yo tuviera, por ejemplo, un valor en la celda K 1.000.000, se hubiera detenido allí, por ejemplo. Porque es como una pared, un límite, ¿no? Allá, dice, estamos corriendo, allá, acá hay un valor, me detengo acá. Y listo, ¿no? Entonces, estas vienen a ser formas mucho más prácticas, mucho más sencillas de poder seleccionar los datos. Porque, ojo, vean, yo no sé en qué ámbito ustedes vayan a trabajar o en lo que trabajen o las carreras, pero creo y considero que en toda carrera, en cualquier centro laboral, no importa si son dependientes o independientes, si tienen negocio o no, requieren manejar estas herramientas. Entonces, lógicamente allí pues lo que tenemos que hacer es que nos facilite el proceso, ¿no es cierto? Entonces, trabajar con los registros en una base de datos como Excel, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y tiene que ser pues rápido, o sea, si son 20.000 registros que tengo, estar arrastrando uno por uno, lógicamente pues ahí me va a tomar todo el día, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Listo, muy bien, Vania, muchas gracias. Primero, básicamente en Excel, como saben, puedes aplicar funciones, fórmulas, eh, los procesos que aplicamos aquí en Excel, enfocado a lo que son fórmulas y funciones, que creo que es uno de los aspectos en los cuales muchas veces se complican. eh, es solamente, es tal como ustedes lo han aprendido en una hoja de papel, ¿sí? Así como han aprendido a sumar o a restar en una hoja de papel, por ejemplo, lo mismo lo hacemos aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero sumar 2 más 3, ¿qué hago? Lo único que hago, bueno, ponerle el igual
y sumarnos 2, el operador más y 3, ¿no? Y listo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, Excel, una parte de Excel es la parte, eh, se me ha ido el nombre, es la parte estática, es la parte, automático, ya, de manera automática. Esa es una parte, o sea, aplicar una función, una fórmula es la parte automática. La otra parte es ya el criterio que nosotros manejemos. Muchos de nosotros hemos aprendido a sumar, a restar o incluso a multiplicar valores grandes, por ejemplo, de diferente forma. No hay personas que multiplican o si son más de dos, tres valores, lo multiplican pues a la manera antigua, ¿no? Entonces, Excel es igual, ¿ya? Dependiendo cómo nosotros hayamos aprendido este tipo de operaciones, es como lo vamos a aplicar aquí, ¿sí? Entonces, toda función, toda fórmula, bueno, lógicamente en las funciones ya es algo establecido y está definido. Lo único que necesitamos allí es definir cuáles son los argumentos, no conocer cuáles son los argumentos, ¿no? Pero si vamos a aplicar una fórmula, saber qué valores o qué datos debemos ingresar. Excel es así. Eso en la parte de funciones, en la parte de fórmulas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí rápidamente. Si yo quiero, por ejemplo, vean, lo que quiero, por ejemplo, aquí es hallar en dólares el precio de soles. Entonces, aquí, por ejemplo, sabemos que el dólar pues tiene es un peso mayor, ¿no? Mágicamente. Entonces, un sol vale 3.79. Eh, no, perdón. Un dólar, no, un dólar valdría 3.79 soles, ¿no es cierto? Entonces, yo lo voy a poner así. Además, lo voy a especificar aquí ya, por si acaso, tipo de cambio. Ya, ya, listo. Muy bien. Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? Un dólar, ¿no? Como les decía, equivale pues a 3.79 soles, ¿no es cierto? 2 dólares, ¿a cuánto equivaldría? A 7.8, 14, 4, no, 5, 6, 7, 3, 7.58 soles, ¿no es cierto? Si estamos llevando de una moneda de mayor valor a una de menor valor. Entonces, ese proceso que estamos haciendo de una moneda de mayor valor a una moneda de menor valor, estamos aplicando la multiplicación. Entonces, si quiero, por ejemplo, de una moneda de menor valor a una moneda de mayor valor, en ese caso ya no tendría que multiplicar. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir, ¿no? Dividir, ¿no? Ahí está. ¿Y qué me faltaría aquí? Cambiar el formato. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Vean, todos estos procesos ustedes lo conocen, ustedes saben cómo es, ¿no? Como les decía al inicio, rápidamente. Lo único que va a variar es el criterio de cómo ustedes lo vayan a aplicar, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que ustedes hayan aprendido para poder hacer estos ejercicios, ¿no?